Hagamos una pequeña semblanza de lo que han sido estas relaciones bilaterales entre Chile e India, luego para ir a los temas actuales y por qué nos interesa profundizar las relaciones comerciales con ese país. Pero esto viene de hace muchísimo tiempo en realidad. Y eso es interesante, tenerlo como un antecedente, porque las relaciones entre Chile e India se remontan al nacimiento de India como un país independiente. La historia dice que fue el diplomático y escritor chileno, el señor Juan Marín, que participó en calidad de enviado especial del gobierno de Chile en la ceremonia de independencia de la India el 15 de agosto de 1947, correspondiéndole el honor de ser el único representante latinoamericano presente en esa capacidad en dicha ocasión. Y señalan que esos son antecedentes muy importantes porque los países que comienzan a tratar de integrarse al mundo recuerdan quiénes fueron sus primeros socios o quiénes fueron los que le facilitaron esa entrada al concierto internacional de alguna manera reconociéndolos como tal. China siempre señala lo mismo respecto de su relación con Chile, perdón. Bueno, siguiendo con esta historia, el año 49, y ahora como encargado de negocios con carta de gabinete, el mismo Juan Marín le correspondió la misión de establecer la primera legación chilena, presentando sus cartas credenciales el 7 de abril de ese año, del año 49, o sea, desde el inicio de ese país como nación independiente. En el plano político, la primera visita a India de un ministro de Relaciones Exteriores de Chile la realizó el canciller Osvaldo Sante en el año 57. Y este es un dato bien interesante. El año 68, la entonces primer ministro de India, Indira Gandhi, visitó nuestro país. El 68. Eso fue en el marco de una gira por Latinoamérica, siendo recibida entonces por el presidente Eduardo Frei Montalva. En esa ocasión ambos jefes de Estado emitieron una declaración conjunta que evidenció la afinidad política de ambos países, comprometiéndose ya en ese tiempo a desarrollar áreas de interés mutuo en la cultura, pero también en el comercio y en la cooperación en el ámbito multilateral. Al inicio de los años 90, cuando Chile ya recuperó su democracia, se produjeron visitas del ministro de Transportes y Telecomunicaciones de la India, también del ministro de Agricultura de Chile hacia la India, y en enero del 93 se firmó el primer acuerdo cultural entre ambos países. Y la primera visita de un presidente de India la efectuó Shankar Dayan Sharma el año 95, siendo recibido por Eduardo Frei Ruiz Tagle. Ese mismo año se firmó un memorándum de entendimiento para instaurar el mecanismo de consultas políticas, generándose un diálogo formal que ha probado ser muy importante en el canal de coordinación tanto en el plano bilateral como el multilateral para las relaciones posteriores entre Chile e India. En enero del 2005, el entonces presidente Ricardo Lagos realizó la primera visita de un mandatario chileno a India, 2005. Y de allí las cosas comenzaron a tener un acercamiento más acelerado en el plano de las materias económicas y agrícolas. Allí, por esos años, se llega al acuerdo marco de cooperación económica, a través del cual se evidenció la intención de ambos gobiernos de profundizar sus relaciones económicas. Y en ese contexto se iniciaron las negociaciones de lo que fue el acuerdo de alcance parcial, el APP, firmado en 2006 y con entrada en vigencia el 2007. A partir de esos acuerdos o mejor dicho, esa ha sido la base para ahora pensar también en un acuerdo mucho más integral de asociación estratégica. De eso conversamos ahora, aquí, en Doble Clic. Noticias en versión 2.0. Eres parte del Doble Clic de Tele13 Radio y tele13radio.cl. Juan de Aguilar es académico de la Business School de la Universidad de los Andes y está en comunicación con nosotros. Le agradecemos su cooperación en el día de hoy en este doble clic que queremos hacer para entender por qué es tan importante y por qué es tan estratégico para nuestro país también avanzar en las relaciones económicas y comerciales con la India. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Ramón. ¿Cómo están? Muy bien. Hice una pequeña semblanza al principio, la historia es mucho más larga, pero de manera resumida, no sé si estamos de acuerdo tratando de señalar que estas cosas se llegan a concretar en los años,
pero hay ciertos antecedentes, ciertos hitos que se van marcando en la historia de las relaciones entre los países que van pavimentando la posibilidad de avanzar hacia otro tipo de acuerdo, ¿no es verdad? Sí, ciertamente lo que señalabas es muy importante porque pone en contexto la historia tan interesante y tan importante que ha tenido la India en los últimos 60, 70 años. Ahora, la India de hoy también tiene algo que hay que señalar, que es un país que está creciendo de forma muy rápida, es el país más poblado del mundo, es la quinta economía más grande del mundo y por lo tanto la India que uno se imagina hoy es muy diferente a la India que existía en los años 60 en el sentido del dinamismo de su economía. Y eso hace muy interesante que Chile trate de estrechar lazos con esa economía. Ahora, ¿cómo es nuestro intercambio comercial con India en la actualidad? Bueno, el intercambio tiene mucho campo para crecer. India es un país que importa mucho más de lo que exporta. En ese sentido, India importa alrededor de 670 mil millones de dólares al año en bienes y servicios. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que es un mercado enorme, con una necesidad de abastecerse muy, muy grande. Pero en ese contexto, Chile es un socio bastante menor para la India. De hecho, en Latinoamérica, Chile es el sexto socio comercial de India, después de Brasil, México, Perú, Argentina y Colombia. Es decir, la idea de que Chile tiene espacio para crecer dentro del contexto del mercado indio tiene mucho asidero, básicamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucho campo para mejorar. Por ejemplo, un dato curioso. India importa mucho cobre, pero se lo importa más que nada a países africanos. Y parte del cobre que importa se le importa a Japón, que es cobre que probablemente viene de Chile, pero que es refinado en Japón. Entonces, en ese sentido, hay oportunidades de crecimiento ahí interesantes. ¿Tenemos aranceles muy elevados en nuestras relaciones comerciales con India que abren la posibilidad precisamente de negociar mejores tarifas? Sí, ciertamente ese es parte del problema. La economía india generalmente ha sido una economía bastante regulada. Recién la India está insertándose en los mercados globales y por lo tanto eso dificulta las relaciones comerciales con un país como la India. Y por otra parte, países como China, como Japón, han avanzado mucho en términos de liberar un poco más su comercio y por lo tanto el crecimiento del comercio de Chile con China o con Japón ha sido mucho más vertiginoso que con un mercado como el de la India. Dicho esto, yo creo que el liderazgo del presidente Modi, primer ministro Modi, señala que la India está cambiando, que la India se está dinamizando, se está insertando en los mercados globales y eso hace que haya muchas oportunidades para Chile en ese sentido. Cifras de la Subsecretaría Chilena de Relaciones Económicas Internacionales del 2023 dicen que el volumen del intercambio comercial entre las dos naciones, entre India y Chile, ascendió en ese año a 2.847 millones de dólares, Juan. ¿Qué es lo que principalmente nosotros le enviamos a India? Aparte, no sé, pues de nuestros recursos minerales, supongo, el cobre. Pero ya ha explicado que también le compran cobre vía indirecta, ¿no? A Japón. Sí, cuando uno analiza la balanza comercial, lo que más resalta es productos metálicos, no solamente cobre, también el molibdeno, ¿ya? Y productos químicos. Tenemos una presencia en términos de productos químicos en la India. Y lo que la India nos exporta a nosotros son más que nada, autos, ¿verdad? Tenemos la marca Mahindra, que tiene un posicionamiento en un mercado automotriz chileno interesante. También medicamentos, maquinaria y servicios también. Recordemos que la India ha tenido un crecimiento muy importante en términos de servicios, todo lo que es la economía del call center y todo lo que es la parte de servicios de software, por ejemplo, ha sido también tiene presencia en Chile. Sin embargo, ese volumen comercial, dado el tamaño de la India y dado el tamaño de la relevancia, como dije anteriormente, es la quinta economía del mundo, nos indica que no es tan grande como podría ser y por lo tanto hay espacio para crecer. Ahora, mencionaba la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tiene relevancia a nivel global de lo que realiza India, ¿no? ¿Qué tan desarrollado está aquello y si las posibilidades de crecimiento para un país mucho más chico, evidentemente, como el nuestro, pero qué posibilidades abre allí, teniendo en consideración que aquí uno de nuestros problemas muy cotidianos en la economía de bolsillo, por ejemplo, es precisamente el costo que tienen nuestros medicamentos. Sí.
No, la India se ha posicionado muy bien en el mercado internacional de los medicamentos, de la industria farmacéutica, sobre todo en manufactura, en fabricación de medicamentos, ¿no? No todavía está rezagado en términos de I+D. Los grandes centros de investigación y desarrollo farmacéuticos y farmaquímicos son básicamente los países desarrollados: Inglaterra, Suiza, Estados Unidos, etcétera. Pero en la India, todo lo que es la cadena de suministro para la fabricación de medicamentos, la India está muy bien posicionada, y ahí hay oportunidades para la industria química de Chile. Y también todo lo que es la parte agroalimentaria también. Entonces, en ese sentido, hay campo para crecer definitivamente. Un dato curioso, por ejemplo, Chile no está muy bien posicionado en términos de frutas y vegetales para la India. Por ejemplo, le compran muy pocas manzanas y peras a Chile, prefieren importarlas de países como Turquía, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hay espacio para poder posicionarse mejor como proveedor de alimentos, recordando que es el país más poblado del mundo y por lo tanto tiene unas necesidades de alimentación bastante grandes. Ahí hay un espacio muy grande para crecer, entonces una oportunidad para los productores nacionales. Sí, estoy viendo aquí unos datos oficiales aquí: importación de materias primas de Chile a India en el año fiscal 23 y el año fiscal 24 comparado. A propósito de lo que señala Juan, dice frutas comestibles y frutos secos, cáscara o cítricos o melones. De hecho, entre el 23 y el 24 hay una baja en la venta de nuestros productos para allá, de 121.87 millones de dólares a 119,11 millones de dólares, una baja pequeña de un 2%, pero una baja igual, o sea, y los volúmenes son bastante pocos, 121 millones de dólares, puede ser muy poco pensando en la cantidad de personas que pudiesen potencialmente ser, comillas, clientes de nuestros productos. Sí, y ahí hay varios factores. Obviamente los aranceles quizás es un factor relevante, pero también hay problemas de la cadena de suministro, problemas logísticos interesantes. Recordemos que la India es más lejos. Y también las relaciones empresariales no están ahí. Entonces nuestros empresarios en Chile y nuestros representantes gubernamentales han puesto harto empeño en posicionarse en mercados del este asiático, y eso ha rendido frutos al sol de hoy. Por ejemplo, China es el principal socio comercial de Chile, pero con la India no ha habido ese esfuerzo. Entonces muchas de estas relaciones y muchas de estas cifras responden a relaciones que se entablan entre los empresarios y los grupos, y experiencias de éxito de comercio, básicamente. Entonces, por eso es que estas giras ayudan, porque permiten establecer relaciones, establecer confianzas, entender la realidad del mercado, y eso hace que probablemente esto tenga un impacto a mediano plazo interesante. Interesante aquello, porque claro, entonces los números reflejan mucho de esfuerzo, por decirlo de alguna manera, esfuerzos directos, ¿no? De particulares. Sí. Y por lo tanto, para mover esta economía se necesita el acuerdo de los países. Sí, recordemos que con China, por ejemplo, ya hay redes comerciales establecidas, hay cadenas logísticas que ya están bastante establecidas, hay una experiencia. Entonces, en ese sentido, ya hay un camino recorrido. Con la India ese camino está empezando, y quizás por eso hace que sea interesante el seguir explorando y seguir labrándose este camino, ¿no? Mira, estoy viendo aquí también otros datos donde se dan cuenta que hoy habrían algo así como 24 empresas indias con oficinas de representación operando aquí en Chile, y que India ha invertido unos 27,1 millones de dólares entre el 74 y el 2012 principalmente, pero sí en los sectores de la minería. Sí. Bueno, la India es un importante centro de refinación de tanto de petróleo como de minería. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la India está buscando posicionarse en un mercado como el chileno. No han tenido tanto éxito como que quizás otros grupos empresariales, le hace China o le hace quizás Japón. Entonces, en ese sentido, nada, la relación, el establecimiento de relaciones más cercanas puede ofrecer importantes beneficios para los grupos empresariales chilenos y para el Estado chileno también. Claro, y según una hoja informativa de la Embajada de India en Santiago, la inversión chilena en India asciende a 118 millones de dólares, y que las instituciones financieras chilenas de a poco han ido invirtiendo en el sector financiero indio también. Sí, pero muy poco todavía. Esto todavía es muy incipiente. Entonces, dado el tamaño de la economía india y dado el potencial que tiene, dado la cantidad de consumidores que hay, recordemos que hay un tema interesante en la India, que gran parte de su población está concentrada en ciudades
y ciudades costeras. Entonces, en ese sentido, ofrece un potencial muy, muy grande para crecer en ese ámbito. Ahora, esto se ha profundizado, bueno, evidentemente desde el regreso a la democracia, mayores acercamientos, y como decíamos en esto de la historia, posteriormente a lo que fue la visita de Ricardo Lagos en el año 2005, las relaciones fueron incrementándose. Después hubo varios intercambios, varias visitas de autoridades tanto chilenas hacia India como indias hacia Chile. Y estaba en esta misma relación que hacíamos al comienzo, en el marco de lo que fue el aniversario número 60 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Chile y India, y en retribución a la visita de Estado a Chile de la presidenta Patriva Devi Singh en abril del 2008, la entonces presidenta Michelle Bachelet realizó también una visita oficial a India entre el 16 y el 20 de marzo del 2009. Ahí retomamos el contacto con Juan. ¿Fue esa la última vez que un presidente chileno visitó India, al parecer, Juan? No recuerdo si el presidente Piñera debe haber ido a la India, es posible que no. Sin embargo, en las cumbres G20 siempre quizás ha habido reuniones bilaterales entre los mandatarios, pero ahí me pillas, digamos, no te sabría decir si ha habido varias visitas. Lo cierto es que este esfuerzo es interesante, el esfuerzo del presidente Boric en este sentido es interesante. Ahora, esa visión o eso inicio de los primeros acuerdos, que yo me remontaba allí al año 2005 con el gobierno de Ricardo Lagos, ¿qué establecieron esos primeros acuerdos que son que se enmarcan en esta sigla que se llamaba Acuerdo de Alcance Parcial, AAP, que fue firmado en el 2006? Sí. Generalmente esos tipos de acuerdos buscan establecer ciertos mecanismos de conocimiento, de coordinación de políticas, de reuniones bilaterales. Son acuerdos exploratorios, son como más bien unos pololeos, más que unos matrimonios, para usar una analogía. Entonces, en ese sentido, son acuerdos previos a lo que es un acuerdo de libre comercio, por ejemplo, que todavía no estamos ahí con la India. Entonces, en ese sentido, son acuerdos de conocimiento y se profundizan en reuniones como, por ejemplo, reuniones multilaterales como el G20 o como alguna otra reunión en la que se coincidan los mandatarios y los equipos de trabajo. Entonces, en ese sentido, son acuerdos de poco alcance que siembran las bases, siembran las raíces para acuerdos más importantes a futuro. Y el acuerdo de asociación estratégica integral al que se pretende avanzar, lograr concretarlo, ¿de qué depende? ¿De la velocidad y de la posibilidad de realizarlo efectivamente en un tiempo prudente? Generalmente en los gobiernos lo que se hace es que los acuerdos de libre comercio son la culminación de un proceso de crecimiento de relaciones comerciales entre los países. Entonces los acuerdos iniciales, como este acuerdo integral, de estratégico integral, busca también incrementar el comercio entre los países y ver si hay compatibilidades y ver si hay relaciones mutuamente beneficiosas que pueden ocurrir entre ambos. Entonces, en ese sentido, el efecto, el impacto que pueda tener este acuerdo para las dos economías va a determinar si dentro de aquí a unos años hay un acuerdo mucho más profundo. Recordemos que la India tiene una tradición bastante proteccionista, a diferencia de otros países, entonces en ese sentido son un poquito más reacios a este tipo de acuerdos de libre comercio. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, siempre ha sido una economía bastante protegida y bastante burocrática. Y lo último, Juan, que un poco también para colocarlo en el contexto de lo que está sucediendo en el mundo, ¿qué, a tu juicio, qué significa o qué uno puede sacar en limpio como conclusión? Además, que justo en este instante en donde las medidas de protección, lo que está sucediendo con Trump en Estados Unidos, hoy día el famoso Día de la Liberación con el anuncio de estos incrementos de aranceles por parte de Estados Unidos, ocurra justo cuando, no sé, nosotros, una economía pequeñita como la de Chile, con un gigante potencialmente como la India, tratan de establecer acuerdos justamente en el sentido contrario. Bueno, yo creo que hay una lección aquí con todo lo que está pasando en el mundo. Los países tienen que diversificar sus riesgos. Entonces no podemos depender solamente de Estados Unidos y China.
Entonces, en ese sentido, es bien importante que como país veamos mercados no explorados, exploremos otras posibilidades. Y siendo la India un mercado del tamaño que tiene, está como botado un poquito, ha estado como botado un poquito. Es decir, las relaciones comerciales no son lo que podrían ser. Sobre todo considerando que estamos en el Pacífico, tenemos un país como Argentina quizás. Entonces, en ese sentido, podemos explorar más oportunidades que pues puedan ser mutuamente beneficiosas por un tema país de diversificación de los riesgos, ¿no? En un contexto en el cual los Estados Unidos está, por ejemplo, quizás probablemente ponga aranceles, el explorar otros mercados se hace vital para la economía chilena. Muy bien, muy interesante. Gracias a Juan por la conversación, académico del S Business School de la Universidad de los Andes, para entender un poco más en contexto la potencialidad que tiene un mercado como el de la India para nosotros, y entender entonces la importancia y lo estratégico que es esta visita del presidente Boric allá, tratando de buscar acuerdos comerciales y de, como decía al final, ¿no?, de diversificar también los mercados para poder tener no solamente dependencia de uno solo o de pocos, dado el contexto internacional que estamos teniendo, que es bastante complejo en esta materia. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Ramón, que estén bien.